¿Alguna vez te has preguntado por qué hay diferentes religiones dentro del cristianismo? Muchas incluso opuestas, sin embargo, todas fundadas en un mismo libro. Y también te preguntaste, ¿por qué hay personas que llegan a conclusiones tan diferentes, incluso cuando leen el mismo texto? Esta es una pregunta muy importante, y una de las respuestas es que hay muchas personas que leen un texto fuera de su contexto. De esa forma, terminan haciendo que el texto diga lo que nunca quiso decir. Veamos un ejemplo de esto en el capítulo 2 del libro de Lamentaciones. El versículo 6 se lee de dos maneras dentro del cristianismo. Algunos afirman que es una prueba de que el sábado fue abolido por Dios, mientras que otros afirman que el texto está valorando la importancia del sábado. Veamos el texto en cuestión. Quitó su tienda como enramada del huerto, destruyó el lugar en donde se congregaban. Jehová ha hecho olvidar las fiestas solemnes y los días de reposo en Sión, y el ardor de su ira ha desechado al rey y al sacerdote. Ahora que hemos leído el texto, veámoslo contextualmente. Para ello son necesarias tres preguntas básicas para contextualizar un texto de la Biblia. Ellas son: ¿quién escribió el texto? ¿Cuándo se escribió el texto? ¿Y por qué se escribió el texto? Vamos por partes. Primeramente, el profeta Jeremías era un judío quien escribió el texto, por lo que él era un guardador del sábado. Lo escribió en el contexto de la destrucción de Jerusalén por Babilonia. El escenario fue extremadamente triste. El rey fue subyugado y le quitaron sus ojos. El templo fue saqueado e incendiado. La gente fue llevada cautiva y el resto se extendió a otros países. Entonces, cuando Jeremías escribió el capítulo 2 del libro de Lamentaciones, habló de una ciudad en ruinas, donde no había más fiestas, no había más templo, no había más rey, por lo que no habían más guardadores de los sábados. Además, el texto habla de varias cosas buenas que la gente perdió en el contexto del cautiverio, incluida la oportunidad de guardar el sábado. Es decir, el sábado está en la lista de cosas buenas que perdieron. Sin embargo, también conviene recordar que después de que la gente regresó del cautiverio, se construyó el templo, se celebraron nuevamente las fiestas y se observó nuevamente el sábado. Así, el contexto del libro de Lamentaciones no habla de un cambio de ley en relación con el sábado, sino que solo describe un momento de tristeza en Jerusalén, cuando no había más celebraciones religiosas en el templo. Entonces, el texto de hoy es un buen ejemplo de la importancia de leer los textos bíblicos en el contexto correcto. Después de todo, un interesante adagio dice: un texto sin contexto es un mero pretexto.